bien. Bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, lloviendo y granizando por los Madriles, me estabas contando, ¿no? Lloviendo y granizando por los Madriles, sí. Uh-huh. Hacía mucha falta. Y que curiosamente hasta nos creemos controladores del tiempo, ¿no? Y tenemos tanto conocimiento y tanta capacidad de control que hasta decimos, pero ¿por qué está lloviendo en junio? ¿Y por qué está granizando en junio? Como si eso fuera algo que nosotros pudiéramos. ¿Qué sabemos nosotros del tiempo? Si el tiempo es el tiempo, no podemos controlar. No, si desde luego, si lo controla alguien, nosotras, tú y yo, desde luego no somos. Desde luego que no, desde luego que no. Te lo cuento dando a luz a mi hija mayor un 4 de julio con una granizada en Madrid que dejó abollados, yo creo que el 80% de los coches que estaban en la calle, en cualquier municipio, en pleno julio. O sea, quiero decir. Sí, pero luego la gente se nos olvida. Se nos olvida porque luego graniza como granizó el otro día y esto no había pasado nunca. Sí que había pasado. Claro que sí. Ha pasado y volverá a pasar, ¿sabes? O sea, es como, bueno, Total. yo creo que se nos olvida, se nos olvida. Total. Pero bueno, eso nos decía yo a mis compañeros, ¿no? Pues pongamos una reclamación. Estamos en junio y no se puede llover. No está permitido. Ni granizar. ¿No? ¿Qué nos pasa con el control? Pues es una buena pregunta. A ver, yo creo que el control tiene muchos enfoques también, o por lo menos dos. Sí, para empezar, por lo menos dos. O sea, el control yo le veo una parte positiva muy grande, ¿no? Y muy necesaria. Pero luego, claro, hay otra parte que se dice que es una ilusión. No sé cómo lo ves tú. Totalmente. Yo suelo decir de mi mentor en la Escuela Europea que el control es una fantasía, y esa frase se me quedó como súper retumbando internamente, sobre todo porque yo he sido, o sigo siendo un poco menos quizá, pero he sido una gran controladora en el pasado al respecto de, bueno, por circunstancias, entornos, contextos, situaciones en los que he querido ir hacia adelante con objetivos siempre como muy claros. La sensación de control era algo casi automático en mí. Y claro, el control hay que aceptarlo y hay que trabajarlo también, porque cuando descubres el abismo de que el control es una fantasía, que para mí esa frase significó un abismo, fue como, ostras, es que es verdad, es que no podemos controlar absolutamente nada, nada. De hecho, matemáticamente me quedó grabado que existen más probabilidades de que ocurran cosas distintas a las que tú tienes planificadas o en el ámbito del control, que el hecho de que ocurra exactamente lo que tú crees o quieres que ocurra, ¿no? Entonces, eso me liberó mucho. Todavía sigo trabajándolo. Pero sí. Para mí la frase de el control es una fantasía, a mí me hace mucho sentido. Sí, además yo he llegado un poco, porque yo me resistía mucho a esa idea. De hecho, me sigo resistiendo, de hecho te lo acabo de decir. Te he dicho que para mí todavía el control yo le veo una parte real y positiva. Y mira que he hablado con gente y gente del sector, efectivamente, y profesores, algunos terapeutas también, y todos hablan de esto, ¿no? De que el control, o sea, que es una ilusión, una fantasía, como te dijo tu maestro. Pero bueno, y hay una parte ahí como que no quiero soltar, yo creo, ¿no? Que es como, conceptualmente me parece que el control sí ayuda mucho, que lo malo es cuando igual se nos va de las manos, ¿no? La necesidad de control. Pero, por ejemplo, yo siempre pienso, a mí ya sabes que me gusta mucho teorizar, indagar y llevar la contraria hasta llegar al fondo, ¿eh? No es por... Hay cosas que pienso y hay otras que no las pienso tanto, pero bueno, por seguir este hilo, digo, por ejemplo, un neurocirujano, ¿ok? ¿Cómo le dices tú a un neurocirujano que el control es una fantasía?
a un neurocirujano. Por ponerte una profesión como muy emblemática en la que no solo tienes que controlar, o sea, es que tienes que controlarte, controlar un equipo, ser absolutamente minucioso y exacto, controlar tiempos, controlar tu energía, o sea, controlar absolutamente todo. Tu paciente, todo, o sea, no sé, es que yo depende en qué contexto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el control es una fantasía? Claro, justo, es que yo estaba pensando, según te escuchaba, me hacías pensar en, de repente dijiste cirujano, ¿no? Sí, por decir algo muy técnico, exacto, ¿no? Muy sí. exacto, que tiene que ser muy exacto. Sí, muy basado en la evidencia científica, ¿no? O es un poco lo que nos... Y me hacías pensar, digo, joder, me he sentido por un instante cirujana. Y, y he pensado, pues un cirujano, en el patrón de las veces que yo he interactuado con la parte médica, es como que efectivamente son controladores, son patrones de control, ¿no? Lo que yo digo, lo que yo conozco, lo que yo demuestro, lo que yo evidencio, lo que yo analizo, lo que yo estudio. Entonces, claro, es súper difícil esto, ¿no? Porque además la medicina se basa mucho en el diagnóstico y el diagnóstico es como una verdad absoluta. Se trata como si fuera una verdad absoluta o el diagnóstico con letras mayúsculas y entre comillas. Y ahí vas tú y dices, oye, ¿y todo lo que no sea el diagnóstico? Mi entorno, mis emociones, mi momento vital, las personas que me rodean, lo que yo me digo a mí mismo, lo que me nutre, lo que me limita, ostras, todo eso, ¿no? Me gusta porque cada vez más, algunas partes de la ciencia o médicos se están dando cuenta de esta necesidad holística al respecto de cómo se tratan pacientes. Mira, hace poco han sido elecciones y me ha tocado estar en una mesa y había uno de los compañeros de mesa que es médico, trabaja como médico y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿y esto? Vosotros los médicos, ¿cómo abordáis este tema a la hora de encarar el diagnóstico del paciente, ¿no? ¿Sois conocedores del impacto que tiene a nivel simplemente conversacional que tú le digas a un paciente A, B, C y que ese A, B, C signifique que a partir de ahora va a cambiar la vida casi radicalmente, dependiendo en qué tipo de diagnósticos tengan que comunicar? ¿Cuidáis y trabajáis este tipo de comunicación? ¿Cómo lo ves? Entonces me decía que sí, que absolutamente, ¿no? Me decía, hombre, es un tema que es bastante interesante porque como médicos manejamos a veces conversaciones de un nivel brutal. De hecho, yo le apuntaba un poco hacia los 5 principios de la biología de Hammer, ¿no? Que justo Hammer habla de cuál es el impacto que tiene en el cerebro, concretamente, que es lo que él estudia, y era muy potente. ¿Cómo le dices, volviendo a tu pregunta, a un cirujano que no tiene el control? Imagínate, ¿no? Estamos una, señor cirujano, gracias por su diagnóstico, pero usted no tiene el control. Bueno, y sobre ¿Te todo el imaginas? diagnóstico, al margen del diagnóstico, ¿no? El momento de la operación, Total. ¿no? Que es algo como muy preciso y muy, ¿no? Y muy único, ¿no? Porque el diagnóstico sí que es verdad y tienes toda la razón, ahí te doy la razón completamente. Es algo muy holístico. Bueno, dices que ahora sin el muy, o es holístico o no es holístico. Es que yo creo que cada vez lo están teniendo más en cuenta. Depende, ¿eh? Depende qué médicos, depende qué especialidad, depende de cosas, pero por lo menos las personas sí que lo tenemos más presente, yo creo. Sí que lo tenemos más presente. La necesidad de eso, de que a lo mejor el control se reduce solo a ese momentito de cortar, pegar, ¿no? No a todo lo demás que implica ser paciente, ¿no? No lo sé. A lo mejor es que hay que cambiar la palabra control por otra cosa. Total, total. Me encantan 2 cosas que has dicho. Una, el control en ese momento de cortar y pegar, ¿no? Si pudiéramos ser capaces de identificar esos momentos en los que aparece
para poder regularlo, que es la palabra que a mí me viene, versus control. O sea, una cosa es controlar y otra cosa es regular o manejar o gestionar, ¿no? Me gustan más estas últimas. Pero es cierto, o sea, a mí me pasa algo parecido con el tema de cortar y pegar, ¿no? Es decir, en este momento de cortar y pegar, el control, ¿qué utilidad tiene? Volviendo a tu parte, ¿no? Yo creo que el control sí que se utiliza en determinados entornos y luego se puede extrapolar también a nuestras vidas en el momento en que tú crees, y voy a meter el tú crees, que te garantizan los resultados. He metido el tú crees, pero lo iba a decir sin el tú crees. ¡Bum! Pero claro, tú crees que te garantizan unos resultados y esa necesidad es la que te lleva a buscar el control. Evidentemente. Otra cosa es pensar que puedes controlar todo. Yo creo que el control se puede dar en determinados contextos, momentos, situaciones, disciplinas. Pero claro, como control de controlar la vida o controlar a otros, eso ya, o controlar el tiempo. O controlar la meteorología. Esto ya es más complicado, ¿no?